del versículo 48 al 59. Ajá. Esta, esta, esta enseñanza, hermano, pues yo no quisiera estar en los zapatos de estos que les dio esta enseñanza el Señor, porque prácticamente si yo la hubiera enseñado hubiera quedado también en las nubes. Qué enseñanza más complicada esta, porque pues es una enseñanza complicada esta. Dice el versículo 48, Juan 6, del 48 al 59. Fue una enseñanza difícil esta. Los hizo calvariar con esta enseñanza. Y lea usted, ahorita más o menos usted y yo podemos ubicarnos porque hemos tenido algunas explicaciones, pero estas palabras directamente escuchándolas, mire lo que dice. Juan capítulo 6 del 48 al 59. Así como está sentadito, honro al Padre, honro al Hijo y honro al Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo murieron. 50. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. 51. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. 52. Mire ya lo complicado que estaban estos judíos. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este a darnos comer su carne? Escuche, ¿verdad? Qué conflicto. 53. Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 57. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. 58. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come este pan vivirá para siempre. 59. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué enseñanza? ¿Verdad? Este tema es el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Ahora, usted y yo ya tenemos un adelanto de lo que acontece, ¿verdad? En estos pasajes tan difíciles. Ahora, claramente acá quiero hacer un énfasis que puede sonar un poco extraño si usted, verá, se aleja del estudio, de la lectura, de la historia. Estas son las enseñanzas esotéricas de las escrituras, y ya ese es un término que ya usted lo va a entender un poco así. Esotérico es lo que está escondido, lo que está oculto, lo que está revelado. ¿Cómo entonces dicen los judíos, este no va a comer su carne? ¿Y cómo vamos a beber su sangre? Es canibalismo eso. Ahora, pero el significado de esto no es que les iba a llenar los estómagos, porque esto es lo que estaban pensando estos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tomar hoy nosotros?
el pan que representa el cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a tomar nosotros? El vino que representa la sangre de Cristo. Hoy estaremos nosotros en estos misterios teniendo compañerismo, porque esto es comunión. Lo que vamos a tener es comunión con el Señor. ¿Y qué es comunión? Es uno de los sentidos del Espíritu. Comunión es compañerismo. Se da cuenta el gran privilegio que la iglesia tiene de acercarse a la mesa del Señor y poder tener ese compañerismo. Pero cuando Él les está diciendo, ver esta enseñanza, yo soy el pan de vida, los judíos, dice el versículo 57, que los judíos cuando escucharon que les decía, esta es mi verdadera comida, mi carne, y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma mi carne y quien beba mi sangre, tienen vida eterna. Ahora, aquí lo que está el Señor haciendo referencia, el significado de esto es que todo aquel que crea, este es el significado de esta enseñanza, que todo aquel que crea en su palabra, en la palabra de Jesús, y crea que este es el alimento diario del cristiano, dice que tendrá vida eterna. Es como el pan de vida. ¿Qué ocurre? Mire qué enseñanza más linda. Usted y yo sabemos que no podemos dejar de comer, póngale, un día, 2 días. Esto quiere decir que tenemos que buscar a diario a Jesús, su palabra, buscarla a diario. Pero es lo que su pueblo poco hace o nada hace, como lo es refugiarse en la palabra. Dice diario, porque el pan que nosotros usamos para el sostenimiento físico de nuestro cuerpo es diario. Esto significa que nosotros tenemos que buscar a Jesús diario porque Él es el pan de vida. Y si no lo buscamos a diario, ok, hoy venimos al servicio y hasta el próximo domingo, si es que le va bien al Señor y viene el próximo domingo, porque se aleja. Y no viene el próximo domingo hasta el próximo y después ya un mes. ¿Podrá usted vivir un mes sin comer? Entonces es lógico que no puede vivir sin Cristo. Si lo descuida, un día que descuide a Cristo, corre el riesgo de recibir grandes daños, porque Él es el pan de vida y el pan de vida tenemos que usarlo diario. Entonces esta enseñanza que dice, bueno, tiene que tener conmigo compañerismo diario, con mi palabra. Y si eso haces, entonces tendrás vida eterna. Pero los judíos dicen, ¿y este qué le pasa? Si este es el hijo de María, el hijo de José, y dice que ha bajado del cielo él. Mire, esa enseñanza, de verdad que tuvieron toda la razón para quedar disparatados. Si usted y yo que lo estamos escuchando ahorita, que ya tenemos que tener una explicación, aquí, esto es una invitación literalmente al canibalismo. Pero lejos de esa extorsión está esto. Entonces, eso es lo que estamos nosotros mirando, ¿verdad? Así que el Señor, en estas escrituras, ¿verdad? Estos pasajes tan ocultos, tan secretos, esto ya un poquito profundos, esto es lo esotérico, los mensajes esotéricos de la palabra, los mensajes escondidos de la palabra, los mensajes escondidos secretos que no han sido revelados y aún así. Y si usted sigue leyendo esa declaración del pan de vida, lo tomamos porque hoy que nosotros tendremos comunión con el Señor, tomando, verá, la cena pascual, la cena del Señor, vamos a tomar el pan que representa su cuerpo. Hay muchas confesiones de fe que piensan que ese es, que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, el pan. Muchas confesiones de fe eso piensan. Y que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo y se van a estos textos. No hay distorsión más tremenda que creer que esto es así. Es el pan de vida Jesús. Entonces vea usted y yo, con un tiempo que no comamos, se va para trabajar usted, váyase a trabajar usted y no desayunó. Ya para la 1, 2 de la tarde y no ha comido, usted ya se anda cayendo porque es que tiene que comer. Se da cuenta entonces en el ámbito espiritual que no podemos descuidar a Cristo un solo día. Es una búsqueda permanente.
Y es hoy cuando nosotros tenemos el privilegio de poder, ¿verdad?, compartir, de tener comunión con Él. Así que dice que van a tener la vida eterna, no la vida creada. Porque la vida creada es esta que nos estamos aquí nosotros gastando. Pero no dice que vamos a tener la vida creada, dice que vamos a tener la vida increada. No es la vida natural, vamos a tener la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Hay tres maneras o tres formas de acercarse a Jesús para que el hombre sepa. El que está escuchando, el que está teniendo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, la primera manera, la primera forma de acercarse a Jesús es a través del arrepentimiento. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Veamos lo que dice Juan 3. Juan 3, mire, el arrepentimiento es una manera de acercarnos a Jesús. El hombre, ¿verdad? El hombre, para que se pueda acercar a Jesús no es así como o sea, el hombre no se puede acercar a Jesús poniendo sus principios, poniendo sus reglas, las pone Él. Dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este es el pan de vida que dijo Él. Pero el que desobedece a el Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. O sea, para evitar ser castigados o que los juicios de Dios caigan sobre el hombre, tiene que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, porque si no lo hace, automáticamente los juicios de Dios están sobre él. Así que una de las formas para poder compartir y poder probar, disfrutar, saborear el pan de vida, el pan que descendió del cielo, que es Jesús, el Hijo de Dios, es a través del arrepentimiento, de aceptarlo como Señor soberano de sus vidas. Es lo que dice. Y el versículo 18 de siempre Juan, mire qué versículo más sentenciante ese. Versículo 18 de Juan 3. Porque vamos a hablar de tres formas para acercarnos a Dios. Primero, el arrepentimiento. Nadie se puede acercar al Hijo de Dios si primero no se arrepiente, si primero no lo acepta. El primer paso es arrepentimiento. Miren lo que dice el versículo 18. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, escuche ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice que va a ser condenado. Ya ha sido condenado. Es como cuando de repente, ¿verdad?, se le hace el llamado al pecador y le dice, ¿quiere aceptar al Señor Jesús usted? No. Ya está siendo condenado. En ese momento que él rechaza la salvación, en ese momento lo abrazan los juicios de Dios. Ahora, esto es, ¿verdad?, porque nos estamos acercando a Él, a la cena de Él, a su cena, que es la mesa del Señor. Entonces no podemos acercarnos a la mesa de Él en su opinión o en la mía. Tenemos que acercarnos tal y como Él quiere. Vea, ¿verdad? Primero, ese versículo 18, que sentenciante es. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Se puede imaginar lo terrible que es escuchar la palabra de Dios, rechazar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, no obedecer la palabra de Dios? En ese momento que usted la escucha, en ese momento que usted obedece, en ese momento es salvo. Pero también ese momento que le escucha y no lo obedece, no hace caso, en el mismo momento le está rechazando, en ese mismo momento es condenado. Por eso es que dice que la palabra es como una espada de doble filo, que corta para salvación y corta para condenación. Esto no es un juego. Esta es las exigencias de la santidad del Hijo de Dios. Ahora, la siguiente forma para acercarnos al Señor es a través de su palabra. Es leyendo su palabra. No se vuelva perezoso. Usted que está aquí o usted que está escuchando allá, mire, tiene que leer la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Mire, ¿de qué sirve cantar bonito? ¿De qué sirve predicar bonito? ¿De qué sirve tener cuantas cosas? Pero la palabra no lo obedece.
Hay muchos que cantan hermoso y hay muchos que han predicado hermoso, murieron en desobediencia a la palabra y ahora están en el infierno. Claro, estamos hablando frontales. Porque dice que esta palabra corta para vida eterna sí se obedece. Para condenación eterna sí se desobedece. ¿Qué es lo que dice el versículo? Que el que cree es salvo. Pero el que no cree no va a ser condenado. No, ya es condenado. La palabra del Señor es otra forma para acercarnos a Él. Veamos el mismo Juan. Le recomiendo, ¿verdad?, que si usted ama las almas perdidas y como cristiano, como hijo de Dios, desea hacer evangelismo, lea el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es evangelismo puro. Lea. Si usted siente en su corazón evangelizar y ganar almas para Cristo, porque el que gana almas para Cristo, la Biblia dice que es sabio, entonces usted lea el Evangelio de Juan. Mire, veamos el Evangelio de Juan para tener una relación con la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, los primeros 5 versículos, capítulo 1, dice el versículo 1. En el principio ya existía el verbo, que ese es Jesús. Jesús es la palabra viviente. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Como muchos, ¿verdad?, niegan la divinidad de Jesús. ¿Y dónde ponen estos textos? El versículo 2. En él, o sea, él estaba con Dios en el principio. Estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Porque Jesús es la palabra. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Estamos hablando de Jesús, el pan de vida que descendió del cielo. El 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. El 5, esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Mire cuánto ha hecho el diablo que yo lo reprenda para callar, para enmudecer, pero este evangelio ha sido como una carreta que ha ido abarcando al ateo, ha ido abarcando a los sacerdotes católicos, ha ido abarcando y salvando a los brujos, a los hechiceros, los satanistas. Esta palabra no ha podido ser derrotada porque dice que las tinieblas no han podido apagarla. Este es el pan que descendió del cielo y esta es la palabra viviente. Cristo es la palabra viviente. Entonces, si queremos relacionarnos con Cristo, tenemos que leer su palabra. ¿Cuál es su palabra? Las Escrituras. No descuide la lectura de la palabra, porque si descuida la lectura de la palabra, es como estamos diciendo, el pan de vida descendió del cielo y nosotros estamos conscientes en una comparación física. Estamos trabajando, no desayunamos. Póngale que nos llegamos con fuerza y también estamos en el almuerzo y no almorzamos. Y viene la cena y ya le aseguro que vamos a venirnos cayendo. Es el significado de que a Cristo no lo podemos descuidar ni una mañana. Tenemos que estar con Él ahí. Esta es la palabra, es la segunda forma para acercarnos a Jesús. Y una tercera forma, que esto nos relaciona que no vamos a llegar ahí a la cena del Señor en su opinión o en la mía. No, es vivir en santidad. No puede haber cristianismo sin santidad. No hay cristianismo sin santidad. Hay muchos que se llevan ahí, verá, tatuado en la frente cristiano, pero no hay cristianismo sin santidad. El cristianismo, su característica primordial y poderosa es la santidad. Que el cristiano huela a Dios. No, usted déjese de cosas que vaya a pensar que es cristiano y en pecado. ¿Cómo va a ser que usted es cristiano y está en fornicación? ¿Cómo que usted va a ser cristiano y está en adulterio? ¿Cómo que usted va a ser cristiano y odiando, aborreciendo a su hermano? Usted no es cristiano. El cristiano es el que practica la santidad. Veamos lo que dice Hebreo. Veamos lo que dice Hebreo. ¿Por qué? Es la cena del Señor, no la de nosotros, entonces tenemos que venir a santidad. Es una forma de acercarnos a Dios. Dice Hebreos. Veamos lo que dice esta carta preciosa. Hebreos. Vaya. Vamos a estar capítulo 12 de Hebreo,
versículo 14 y 15. Al acercarnos a Jesús es en santidad. 14 y 15, dice el 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Jesús. 15. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de quien ninguna raíz amarga brote a causa de dificultades y corrompa a muchos. ¿Se da cuenta que el pecado es como una raíz amarga que va a amargar su vida y va a salpicar a otros? Ese es el cuidado. El cristiano que vive en santidad no puede servir de estorbo para otro cristiano. Pero el cristiano que no está en santidad, ¿cómo estorba a los demás? Entonces, no podemos llegar a la mesa del Señor en opiniones divididas, en un solo sentir. Y vamos a ver, hemos estado mirando esto, lo que es el yo soy el pan de vida. Y estos textos, cómo debemos de acercarnos a Dios. Ahora, específicamente lo que es la cena del Señor. Ya aquí de igual forma, ¿verdad? Vienen otros aspectos que aún la misma iglesia, aquellos hombres de altar, mujeres de altar. Veamos lo que dice Mateo 26 y es ya lo relacionado a la cena del Señor. Veamos esto, porque es con Biblia en mano que nuestra fe se va a fundamentar. Miren lo que dice Mateo 26. Sí, Mateo 26. Ah, estoy acá. Mateo 26. Estoy acá. Miren lo que dice Mateo 26. Versículo 26. Ajá. Vamos a leer del 26 al 29, entrando a lo que es la cena del Señor. Dice el versículo 26 de Mateo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió, se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. 27. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles: beban de ellos todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos de ustedes para el perdón de los pecados. Escuche lo que dice el versículo 27. Después dice, tomó una copa. Estamos enseñando la palabra, cómo acercarnos a la mesa del Señor, cómo tener compañerismo con Él. Dice que tomó una copa, no las copas. Y dice que les dijo, tomen todos de ella. ¿Cuál es el problema de entender que Jesús tuvo una copa literal en su mano? Pero este es un escándalo cuando la iglesia va a comenzar a compartir o a tener compañerismo, a tener comunión con su Dios a través como las escrituras dicen, no como opinamos nosotros. Entonces, un solo cáliz. Hay un término que se ha venido, la Biblia no lo, por cierto, la Biblia no lo menciona, pero la copa que usó Jesús allá con sus discípulos, ya la Biblia sí registra el término de cáliz. Cáliz es una copa. Pero la que tomó Jesús, literalmente aquella copa que tomó, no la llamaron cáliz. Según eso es cuestión de estudiar, ¿verdad? Esto es a lo que se le ha venido llamando, no sé desde qué momento, el Santo Grial.
Según creen que esa copa, que hay mucha historia, que esa copa en que Jesús tomó, verá, la cena del Señor, recuerdan ustedes de José de Arimatea, este hombre de gran reputación, de gran, porque él fue quien pidió el cuerpo de Jesús cuando, verá, estaba haciendo, verá, ahí. No fue cualquiera este José de Arimatea, se cree que era uno de los discípulos de Jesús y que fue y le pidió el cuerpo a Pilato. Dicen que él, recuerde, verá, la historia de José de Arimatea, ¿quién fue? Fue el hombre que era de posición económica, que tenía él un sepulcro y él fue quien le concedió su sepulcro al Señor, ¿verdad? Entonces dicen que este hombre ya tenía esa copa. José de Arimatea, la historia dice que ya tenía la copa y que cuando el soldado romano, este hombre podía estar ahí porque tenía él influencia, ¿verdad? De estas autoridades. Si entró a Pilato para le entregar el cuerpo, es porque era un hombre de influencia, porque a Pilato no era cualquiera que iba a entrar. Y que Pilato le había dicho, está bien, llévate el cuerpo, entonces es que era un hombre de mucha influencia. Entonces dice que este hombre con esa influencia ya tenía el cáliz, el santo grial, ya lo tenía. Entonces dice que cuando él le dio con la lanza y que derramaba sangre, dice que ahí él eh, hizo que cayera sangre en esa copa y que también el agua que cayera en esa copa. Y luego que pues la historia sigue, ¿verdad? Que la llevó para Britania. Y ahí vamos. Entonces, pero es aquí donde dice, ¿verdad? Que él tomó, el versículo 27, una copa, dice varias copas. Hacemos esta aclaración porque la Biblia lo dice, porque la mayoría, casi siempre de la iglesia, toman, verá, la cena del Señor con varias copitas. Y todo eso es aquí que está. Ahora, deberíamos de preguntarnos, ¿por qué una sola copa? Y si usted se hace esa pregunta, estudie las escrituras. Y cuando comienza usted a ver eso y a estudiar esto, va a encontrar usted cristianos de paquetillo, ¿verdad? De que son, según ellos, cristianos, no aceptan tomar la cena del Señor con una sola copa, con un solo cáliz, porque eso es posiblemente para muchos antihigiénico. Podrá ser antihigiénico, pero no es antibíblico. Esto está escrito acá. Ahora, vamos entonces a ver Primera de Pedro 3:15, porque estamos escudriñando las escrituras y cuando a usted y a mí alguien vaya a venir, verá, recuerde que con el pan de vida no se discute, esto no es para discutir. ¿Qué se hace con el pan de vida? Se comparte. Nosotros no vamos a discutir con nadie porque puede estar haciendo lo que esté haciendo. Pero mire lo que dice Primera de Pedro, para que bueno, pero si estudiamos las escrituras, cualquier, verá, desacuerdo lo vamos a resolver con las escrituras. Ay, ¿cómo es que esto? Bueno, aquí dice, verá, estamos hablando estamos hablando de Mateo 26, 27 y 28. Ahora vamos a ver Primera de Pedro 3:15. Fíjese bien, Primera de Pedro 3:15. Y ahora depende de usted y de mí, de que nosotros tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que nosotros hacer apología de nuestra fe, defender nuestra fe bíblicamente. ¿Ah? Ahora, mire lo que dice, verá el versículo 15. Primera de Pedro 3:15. ¿Ah? No va a ser ahí. Vamos a ver si es segunda de Pedro.
No es esa. Dice que nosotros tenemos que hacer defensa de nuestra fe de aquellos que demandan la esperanza que hay en nosotros. Si nosotros estamos hablando de que la palabra del Señor manda y ordena que la cena del Señor, o que estoy en otra versión entonces. Ajá, vamos a ver. Yo estoy en otra versión. Ajá. Ajá, ese es. Ahora dígame, ¿cómo vamos a defender esta fe si nosotros no hemos estudiado que la palabra del Señor dice que tenemos que hacer uso de una sola copa? Ahora, veamos Primera de Corintios, veamos Primera de Corintios 10:16. Primera de Corintios 10:16. Esta copa de bendición por la cual damos gracia no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Esa copa, dice, de comunión. Comunión es compañerismo. Entonces estamos hablando de que al establecer la cena del Señor es con el uso de un cáliz, de una copa, pero no podemos cumplir 1 de Pedro 3:15 para poder defender esta escritura por la práctica que nosotros hacemos. No podremos defenderla si no estudiamos las escrituras. Entonces la pregunta, ¿por qué una sola copa? Ahora, veamos siempre, ¿verdad? Primera de Corintios 11:27. Porque la pregunta, ¿por qué una sola copa? Bueno, porque está escrito. Primera de Corintios 11:27. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, hay muchos, en su mayoría, que no aceptan la idea de tomar la cena del Señor con un solo cáliz, con una sola copa, porque es un escándalo. ¿Se podrá imaginar usted ahorita que estamos en esa amenaza todavía de ese virus del infierno del COVID? ¿Se podría imaginar hacer estos actos tan decididos? Pero si hemos creído que Jesús es el médico por excelencia, ahí va a ser sano todo aquel. Ajá, pero si imagínese usted, mira, imagínese usted que alguien tiene el COVID y va a tomar el, el cáliz con usted y usted va a tomar ahí también. Se podrá dar cuenta que los tiempos no son fáciles de creer a la palabra. Mientras nosotros, verá, la pandemia se desarrollaba, y nosotros estábamos, ¿verdad? Llevando a cabo esto, no hemos detenido esta manera de nosotros compartir con el Señor nuestra confianza en Él. Y esto no es que nosotros estamos también como de, como de personas más espirituales que otros, no, simplemente es acercarnos a la palabra con obediencia, con temor y con humildad, porque una de las maneras, estamos diciendo, para acercarnos a Dios es conociendo su palabra, pero si no conocemos su palabra, definitivamente se nos va a ser muy difícil tomar estos pasos de obediencia. No va a ser fácil. Veamos lo que dice Mateo 26, que ya lo hemos leído, Mateo 26, pero vamos a leer el puro versículo 27. ¿Por qué una sola copa? Porque está escrito. Mateo 26:27. Hola, el puro 27. Después tomó una copa y dio gracias.
y se la dio a ellos, diciéndoles, mire la orden, beban de ella todos ustedes. ¿Verdad? Porque nosotros estamos en este sentimiento de decirle al mundo entero que cuando tenemos intimidad con Dios a través de su palabra, vamos a hacer aquellas cosas que están escritas allí. Y aún escritas, ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible si esto está escrito que la iglesia esté en apostasía? Porque no obedecer esto es apostatar, es hacer mentiroso a Dios. Veamos el versículo de ese, ¿verdad? Veamos Lucas, porque siempre que nosotros estamos compartiendo las escrituras, es para el versículo Lucas 22, versículo 17. Luego dice, ¿verdad? Versículo 17 de Lucas, luego tomó la copa y dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Y usted cuando va a comenzar, verá, a escuchar las diferentes profesiones de fe que no pueden tomar la cena del Señor de esta forma, tal y como está escrita, entonces usted tiene que apararse siempre en lo que es Primera de Pedro 3:15, que usted va a decir, no, si es que esto está escrito. Pero como no hay conocimiento de la escritura, entonces se manda a la gente al infierno. Como no hay conocimiento de la escritura, se termina la plática gritando, discutiendo. No es para discutir. Tenemos que presentar, dice, defensa de esta fe. Esto es hacer apología de su fe. Sabe, hermano, de que a mí me conmociona la historia de Sócrates, este filósofo griego que fue envenenado. ¿Y sabe simplemente por qué Sócrates fue envenenado? Porque él no creía en la voluntad de los dioses. Entonces se cree que Sócrates murió siendo un monoteísta. Se puede dar cuenta de estas mentes tan brillantes y mentes universales que hayan muerto abrazando. Pero él hizo apología de lo que era su fe. No aceptó Sócrates la voluntad de los dioses. Pero nosotros que tenemos la escritura, ¿cómo es posible que nos estemos perdiendo poco a poco en esto? Eso es en cuanto, ¿verdad?, a una sola copa. Ahora, veamos ya, ¿verdad?, de manera rápida, el otro elemento que se involucra, que se une en la cena del Señor, como lo es el lavacro de pie. Y de igual, ¿verdad? Hay muchos que no toman la cena del Señor con el lavacro de pie. Veamos, ya solo vamos a leer esto. Versículo 14 y versículo 15 de lo que es, ¿verdad?, el lavacro de pie. Versículo 14, Juan 13. Juan 13, versículo 14 y 15, es acerca del lavacro de pie. Vean lo que dice el versículo 12 del Evangelio de Juan 13. Ahora, otro elemento agregado a la cena del Señor, como lo es el lavacro de pie. ¿Y por qué muchas iglesias cristianas, bueno, si es un escándalo tomar, ¿verdad?, una sola copa, ¿por qué también se les hace un escándalo el lavacro de pie? ¿Por qué? Vea lo que dice Juan 13, versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy.
versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Mira el versículo 15. Les he puesto un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana no se lava los pies en la cena del Señor? Si el lavacro de pies es un acto puro de amor fraterno, en donde este acto derriba las diferencias sociales del rico, del profesional, del inteligente, del ignorante, del analfabeta, derriba el lavacro de pies todos esos estrados sociales. ¿Y por qué la iglesia no usa? Esto está escrito. ¿Y por qué entonces la iglesia no se lava los pies en la cena del Señor? ¿Y por qué entonces la iglesia no usa un solo cáliz? Ahí está. Pero vea usted, para remachar un poquito, ¿dónde está la bendición? En el versículo 17 de Juan 13. Mira dónde está la bendición. No está la bendición en saber. La bendición está en hacer. Mire lo que dice el versículo 17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la bienaventuranza? Que nos lavemos los pies unos a otros, porque ejemplo he dado, dice, así como yo he hecho, que me llaman maestro y señor, y lo soy. Entonces, si yo soy el maestro, y si el maestro le lava los pies, usted es mayor que mí. Es mayor usted que mí entonces, que usted es el siervo. Y yo soy el Señor. Ahora, todo esto lo estamos acá nosotros expresando y apenas tampoco podemos hablar sobre lo que es el lavacro de pie ceremonial. Que que vamos a practicar nosotros es el lavacro de pie ceremonial, pero también había un lavacro de pies tradicional. Recuerda cuando Jesús fue a visitar a un principal y no le dieron agua para lavarse los pies porque era un acto tradicional. Pero nosotros no vamos a practicar el lavacro de pies tradicional, es el ceremonial, porque significa que el lavacro de pies es que estamos santificados para servir a Dios y nadie puede servir al Señor si no está santificado. Ese es el simbolismo. Cuando va usted a Éxodo 30, cuando los sacerdotes, allá dice que el que no se lava los pies para entrar a ministrar las cosas sagradas tenía que morir. ¿Y qué pasó con Pedro? No, tú no me los lavas. Le digo, Jesús, tranquilo, y no te los lavo, tampoco tienes parte conmigo. ¿Se da cuenta que en estas cosas pequeñas podemos perder la salvación? Usted dirá que estoy exagerando. Preguntémosle a Pedro si exageró el Señor Jesús. En cositas tan mínimas, ¿se puede dar cuenta la salvación cómo puede estar pendiendo? Ah, no, pues no me lavo los pies. Pedro le dijo al Señor, tú no me los lavas. Pues si no, le dijo, apártese de mí, Señor. Es bien delicado. Obviamente, ¿verdad? Nos vamos a quedar acá porque el lavacro de pies, deme estos minutos, es un mandamiento. Escuche, el lavacro de pies es un mandamiento. Y él dice, vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. Entonces, el lavacro de pies es un mandamiento y eso está en los versículos 12 y 18 de Juan 13. Ahí está el mandamiento. El lavacro de pies es un mandamiento. El lavacro de pies es un mandamiento como, ¿qué es un mandamiento? Como no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el lavacro de pies, un mandamiento. Y ya ve, ¿verdad? Que tampoco estamos tocando Corintios, que habla, ¿verdad? De la forma en que hay que acercarnos a la mesa del Señor, porque esto es profundo y como ya el tiempo nos ha pasado, vamos nosotros a pasar a lo que es, ¿verdad? Este momento. Vamos a pedirle a la hermana Dorita que nos asista acá y vamos a pasar a nosotros a tomar, ¿verdad? Este hermoso momento de tomar la cena del Señor. Recuerde por favor de hacerse ese autoexamen. Revísese, considere, usted hágase una evaluación
Y si descubre alguna falla, entonces es necesario que lo podamos corregir. Así que pasemos aquí enfrente para que podamos participar